¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Robles Domínguez. Estudio en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la Facultad de Ciencias Administrativas, la carrera de Marketing Digital. El día de hoy voy a hablar sobre la materia de comunicación oral y escrita 2, sobre tres temas en específicos, lo que es características de la voz, comprensión oral y vicios del idioma. Vamos a empezar con el tema de características de la voz. La voz tiene los siguientes puntos que aparecen en la pantalla, que es modulaciones, velocidad, volumen, tono, ritmo, pausa y el énfasis. Para poder hablar o emitir un sonido, el aire va a hacer un recorrido de diferentes órganos dentro de nuestro cuerpo, y esto va a permitir que le dé forma a las distintas características de los sonidos que componen tanto las palabras como el discurso en general. Es muy importante saber articular para poder hacer variaciones en el sonido, porque esto es importante. Si no articulas de manera adecuada, el sonido no va a tener variaciones y esto va a generar un discurso aburrido, tedioso y monótono. Ahora, vamos a empezar con el punto B, que es la velocidad. Este hace alusión a la rapidez o lentitud en que se pronuncian las palabras en un periodo determinado de tiempo. Ahora, el volumen. Este está relacionado con la captación del sonido por medio del oído. Se clasifica de la siguiente manera: fuerte, débil, suave y bajo. La calificación están relacionados con la energía que se utiliza en la emisión de los sonidos. Entonces es muy importante que el orador, presentador, emisor use de manera adecuada la fuerza de la voz. El tono. Este se clasifica según la manera de hablar. Es decir, si esta persona tiene una voz gruesa, su tono de voz es grave. Pero si la persona tiene una voz menos gruesa, más delgada, su tono es agudo. Es importante saber manejar la voz, el orador, el emisor, para que pueda haber variaciones de tonos para poder atraer al auditorio al momento de hablar. El ritmo. La persona que vaya a hablar y tenga variaciones o realice variaciones, deben haber estas mismas de manera rítmica en el discurso, según las pausas para poder respirar, ya que en el discurso escrito corresponden a los signos de puntuación o a la vehemencia, con la cual expresan ciertas ideas de importancia. Entonces, esto genera dinamismo y hace una combinación entre la velocidad del sonido y la extensión de las pausas. La pausa. Este es un proceso relacionado con los demás aspectos nombrados o por mencionar. Sin embargo, está más mencionado o más relacionado, con el anterior, que es el énfasis. Entonces, el comunicador debe dejar el tiempo suficiente para cada sonido, palabra o idea. Ahora, el último punto, énfasis. El aspecto recae sobre la fuerza de cada idea, palabra o manera en que va a decir las cosas, lo cual resalta, esto es el énfasis, resaltar las palabras, las ideas o las expresiones de lo que el emisor quiera comunicar al receptor. Ahora, el siguiente tema es la comprensión oral. La comprensión oral ocupa un 80% del tiempo de nuestras vidas cotidianas. Ahora, este es un porcentaje de la comprensión o la manera en que nosotros emitimos algún mensaje. Escuchar es la manera de recibir, o sea, un receptor. Hablar es la manera de emitir el mensaje, una idea, entre otras cosas. Leer es un 16% y escribir un 9%. El primordial es escuchar, es un 45%, y el siguiente es hablar. Aquí la comprensión oral se define como es la comprensión de emitir un mensaje. Y escuchar es comprender el mensaje para poder hacer en marcha o poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado para interpretación del discurso y entendimiento del mismo. Ahora,
Hay 6 características, o más bien microhabilidades de la comprensión oral, las cuales son reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. Cada uno de estas microhabilidades voy a dar un ejemplo para que podamos continuar con el siguiente tema. La de reconocer su importancia es saber segmentar la cadena de sonido o acústica en las unidades que la componen. La de seleccionar, distinguir las palabras relevantes de un discurso de las que no lo son. La de interpretar es comprender el contenido del discurso. Un ejemplo, comprender la intención y el propósito comunicativo. Y comprender la forma del discurso. Comprender la estructura o la organización del discurso. Anticipar, su importancia es saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o el tema que se fue preparado para la comprensión del discurso y al de los receptores. Inferir, saber inferir es saber los datos del emisor, es decir, del orador, su edad, su sexo, carácter, actitud, procedencia sociocultural, propósitos, entre otros. Y retener, recordar las palabras, frases e ideas para interpretarlas más adelante. Ahora, el siguiente tema que veremos es los vicios del idioma o vicios idiomáticos. Este tema es muy importante porque son muy notorios cuando uno sabe acerca de estos y los usamos muy frecuentemente o realizamos estos vicios sin saberlos. El primero son los barbarismos. Voy a hablar de 3 porque son 12. Entonces, estos son los 3 que más me llamaron la atención, los cuales son los que resaltamos sin saberlo. Los barbarismos, voy a referirme a uno que es el uso de anglicismos y galicismos. Los anglicismos son expresiones o palabras en inglés que usamos de manera innecesaria, ya que cada palabra tiene su interpretación o su traducción al español. Un ejemplo de esto sería stock. La palabra stock en inglés significa al español existencia. Muchas veces en páginas de habla española o de habla latina, hispana más bien, ponen producto sin stock, sin existencia, lo cual es indebido cuando deberíamos de poner producto sin existencia. Un ejemplo de galicismo sería debut. La palabra debut significa estreno. Nosotros tenemos la costumbre o el hábito de decir mañana será el debut de esta persona, cuando deberíamos decir mañana es el estreno de esta persona. Ahora, la redundancia. En México, en ciertas zonas, o los analfabetas, por ejemplo, a veces hacen uso de este vicio de manera inconsciente y automática. Un ejemplo de esto sería suba para arriba. Esa es una manera incorrecta, cuando debería ser suba. O historia pasada. Esa es la manera incorrecta. La manera correcta es historia. Punto. Ahora, los solecismos. Los solecismos son vicios que afectan la pureza del idioma y la sintaxis, es decir, la coherencia de estos. Las reglas de concordancia, régimen y construcción son los que afectan este tipo de vicios. Por ejemplo, el libro de que es autor José Donoso se titula, es la manera incorrecta. La manera correcta es el libro cuyo autor es José Donoso se titula. Otro ejemplo de solecismos es cuando invierten o duplican los pronombres o los cambian de orden. Ejemplo, te le cayó el lápiz. Manera incorrecta. La manera correcta sería, se te cayó el lápiz. También hay solecismos, que es el mal uso de las preposiciones, como, por ejemplo, sería cocina a gas. Manera incorrecta. La manera correcta es cocina de gas. Estos 3 temas para mí son importantes dentro de la comunicación oral, mayormente, y escrita, pero mayormente en la comunicación oral, ya que nosotros como personas debemos de saber en qué momento manejar nuestra voz, nuestro tono y evitar
los vicios idiomáticos o vicios del idioma para poder hablar frente a las personas o saber manejar estas situaciones. Reitero, mi nombre es Mauricio Robles Domínguez, estudio en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la carrera de Marketing Digital.